Reciban todos un fuerte abrazo de mi parte. Les saluda Ani Tejada. Quiero agradecerles de todo corazón el que se hayan conectado en este momento para disfrutar de este exquisito programa que tenemos en el día de hoy aquí en Contacto Divino. Tengo el privilegio de tener nuevamente, después ya de aproximadamente 5 años de haberla entrevistado, a una mujer con un corazón hermoso, con unas experiencias extraordinarias que vienen desde cuando niña. No quiero hablar mucho sobre el tema, pero es una mujer que ha creado incluso métodos de sanación que han sido canalizados. Es angeóloga, escritora y con una larga trayectoria de contactos, sanación y ayuda a la comunidad en el aspecto espiritual. Quiero integrar a esta conversación a mi querida amiga Giovanna Aispuro. Bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí conmigo y con toda la comunidad de Contacto Divino. Claro que sí, Ani, muchísimas gracias, porque siempre que damos un poquito de nuestra experiencia, realmente despertamos más conciencias. Así que estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Giovanna, conversábamos fuera de cámara de las experiencias. Ya hace mucho tiempo que te hice una entrevista cuando trabajaba en un canal de televisión. Un tema que siempre, por alguna razón, me ha llamado mucho desde pequeña sobre los temas espirituales. Tus historias son hermosas, como la de muchas personas que han tenido contacto con ese mundo que para nuestros ojos a veces resulta un poco imposible de ver. En el caso tuyo, tus experiencias comienzan desde que era muy pequeña a tener contacto con esos seres de luz y me gustaría que compartieras con toda la comunidad sobre esas lindas experiencias que has tenido. Gracias. Bueno, sí, tienes razón. Desde clarividente de nacimiento, que en el momento que empiezo a tener mi desarrollo y a darme cuenta de la persona que soy, entonces empiezan mis cuestionamientos sobre por qué veía gente de más en la sala de mi casa, por qué estaban con mis amigas jugando más niños, y principalmente algo de lo que no tenía conciencia, porque en su momento no había esta explicación que puedes encontrar hoy por hoy en las redes sociales, o esa apertura al mundo no visible. Entonces empieza mi historia viendo desde niña orbes. Las orbes entonces son pequeñas esferitas, ¿sí? Que son pulsaciones de luz, que las podemos ver en muchos lugares, y no creo, definitivamente estoy convencida de que sea la única que vea ángeles. El asunto es cómo mi cerebro tiene descodificado que los puedes ver. Y mi historia es fantástica para aquellos tiempos, pero quizás hoy por hoy ya ha resultado que la estoy normalizando tanto que hasta cada vez que la digo, wow, ¿no? ¿Cómo pudo pasar? Pero lo cierto es que me encuentro, primero que nada, en mi vida, y lo digo por ser un alma muy vieja, al poder tener ese don de la clarividencia, es porque ya has pasado muchas reencarnaciones. Y en ese camino, entonces, es donde empiezo a darme cuenta el quién soy, pero inmediatamente tengo la primera prueba de vida, que es el asesinato de mi padre, donde entonces yo lo presencio. Y yo lo presencié, perdón. Entonces, desde ese lugar, todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, con la religión, con todo, vengo de familia católica, fue negado en mí por ese dolor, porque cómo era posible que a una niña Dios, ese Dios que andaba por ahí, le pudiera haber arrebatado a su padre. Entonces así crecí, libre como el viento, no me preocupaba absolutamente nada, aunque de repente me agarraban de la mano y me llevaban a la iglesia. Y me imagino, Giovanna, y discúlpame que te Sí, interrumpas, renegando, sí, renegando. por supuesto, renegando, porque ¿cómo es posible que a una persona, especialmente cuando es inocente, cuando estamos de niños, te puedan pasar cosas tan difíciles? Porque no solamente es la pérdida de aquella persona que sostiene tu hogar,
que es tu pilar, ¿no? De fortaleza, de protección, sino entonces que se vienen cambios, muévete de casa, mamá, ponte a trabajar y muchas cosas que sucedieron alrededor que entonces ahora yo ya no me encontraba en mi hogar, en mi casa, sino que me encontraba en casa de los abuelos o a veces de los tíos, y eso pues todavía iba fortaleciendo ese alejamiento, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Pues no, no, es más, llegué a decir, pues ni existes. Y así, o sea, pero no, no era en un punto, y eso es algo que la primera vez que lo digo, no era en un punto de negarlo y no me importa, era un punto de como saber, sí sé que estás ahí, pero me lo estás negando. Entonces era como que te conozco y entonces tengo pleito contigo porque no estás ayudándome, ¿no? En ese dolor tan grande. Pero además de esa situación fue que como clarividente, paso esa parte de negación, pero la contradicción en mí es que yo lo seguía viendo. Entonces Mm. tenía un coraje de una situación que no tomaba conciencia, vean la bifurcación del cerebro para evitarte el sufrimiento, que por otro lado yo platicaba con él todas las noches y entonces hasta que un día, o sea, entonces esto me pasó casi cumpliendo los 5 años, hasta que un día cuando yo estaba en la secundaria, estoy hablando que ya tenía entonces 13 años, tuve una pesadilla y en esa pesadilla veo que asesinan a mi padre. Entonces me despierto llorando, toda mal, histérica, decimos por mi tierra, y entonces voy y quiero ver qué es lo que está pasando. Me encuentro una tía que ahorita en paz descanse y le digo, tía, es que mataron a mi papá y entonces tengo mucho dolor y que no sé qué, y entonces así como que, ¿qué le pasa? O sea, a ver, siéntate, dice, tu papá murió hace muchos años y me cuenta la historia. Y desde ese momento, pues entonces fue el hacer el matching, ¿no? El converger lo que yo tenía de separación con Dios y de ese coraje que lo había sembrado de la niña cuando se enojó porque le habían quitado a su padre, pero después mi razón no había comprendido esa parte hasta que entonces me es revelada y en ese momento dije, pues una frase tan sencilla, pues con razón, ¿no? Y de ahí entonces, pues peor se volvió el asunto, rebelde sin causa, yo cada rato me quería ir de la casa, bueno, el caso es que en esa búsqueda yo seguía viendo las entidades, ahora con más conciencia. Fui a la iglesia donde pertenecía mi familia y me dijo el padre que pues que no, ¿verdad? Que eso que me estaba pasando de ver esas entidades, esos espíritus de bajo astral era porque yo tenía algo. Entonces me echó la culpa a mí y me mandó con un psiquiatra. Wow. Entonces dije, pues al caos que ni quería, ¿no? Y como quiera ya estaba molesta con todos ellos. Ajá. Y dije yo, pues ok. Y entonces me alejo todavía más de toda esta situación espiritual. Yo me aferro a estudiar, a volverme profesionista en todo mi camino. Mi objetivo solamente era prepararme para salir adelante. Yo vengo de una ciudad muy famosa, que es Culiacán, Sinaloa, México, y ahí entonces hay muchos recursos. Así que un día, yo ya estando, entrando, creo, a la universidad, un grupo de amigas traían a los Dalai, al grupo de monjes, y entonces dijeron, vamos con ellos, a lo mejor ellos tienen tu respuesta, ¿no? Ya sabes, el grupo de amigos acá siempre Ya echándose. tus amigos sabían sobre lo que te estaba pasando. Y el grupo más cercano a mí, yo siempre he dicho, energías similares se atraen. Con la vida empecé a encontrar un grupo de amigos que entendían perfectamente lo que yo les estaba hablando, de lo que yo les decía. No tenían ellos esas cualidades, pero sí les gustaba que el cuarzo, que la meditación, que vámonos a la playa y todo ese asunto. Entonces, pues estábamos como en esa sintonía, ¿no? Y en eso se da esa oportunidad
y pues uno de ellos consiguió pases y ahí vamos. Entonces ya me siento con un monje y le explico toda mi situación y le platiqué lo que me había dicho el padre y todo eso. Y me dijo, vamos a ver tu carta. Y entonces me hacen la carta astral y me dice, no vas a encontrar a personas que tengan el nivel de conciencia tuyo. Y en ese momento dije que primero que es conciencia, que es eso de que es una carta, no tenía idea de absolutamente nada. En eso, entonces me dice, busca los libros van a ser tus respuestas, entre más antiguos, más vas a entenderte. Y así, ahí quedó. Con el tiempo, entonces, me da por irme en ese espíritu aventurero y rebelde, por irme a otra ciudad, a Los Cabos, a hacer cosas diferentes, a pesar de que ya fui la primera, ahorita que te lo digo, wow, cómo estoy recordando cosas. La primer mujer en un equipo, en una radiodifusora, en los años que desde 90, de fundar un programa de New Age. Y entonces dejé establecido todo, pero ya que quedó listo y se hizo el lanzamiento, dije, ya, yo aquí terminé. Y entonces era como si mi trabajo era solamente mostrar. Así que... Como ir plantando la semilla. Exactamente. Pero sin conciencia, ¿sabes? Ajá. Solamente era porque así era, ¿no? Entonces en eso pues ya termino y aquí empieza lo fantástico en mi vida que tampoco comprendí en ese momento, porque entonces esa noche yo me despido del grupo de radio y todos muy bien, y en eso ya me voy a mi departamento. Y pues en provincia no se usan mucho las puertas en los baños, sino que son como cortinas. Y me estoy terminando de bañar, así serían como las 9 de la noche. Y en eso oigo como el aleteo. Y yo así digo, ay, como si una gallina se hubiera metido a mi baño, y me asusto, estaba sola. Y en eso recorro la cortina, y cuando la recorro nada más veo así, ¡fum!, por el tragaluz que se va algo. Yo dije, ay, ¿qué es eso? Y entonces me salgo corriendo y digo, ¿qué está pasando? Y ya dije, tranquila, Giovanna, yo creo que fue alguna vez que pasó y bueno, la escuchaste. Me acuesto y cuando me despierto, 3 de la mañana, había enfrente de mi cama una pared en blanco que tenía unas alas gigantes dibujadas. Y entonces yo las veo y digo, ¿qué es eso? Y entonces así como que me paro y todo, como ya sabes, ¿no? Cuando te quieres despertar y las ves y te acercas y no se iban esas entre luz y sombra, ¿no? Estaba dibujada por la misma sombra. Entonces dije, ¿qué es todo esto? Así que ya como que no me empezó a gustar el asunto, porque pues todo lo que tiene que ver con el mundo no visible, lo desconocido, lo tenemos como decodificado como miedo. Así que pues en eso salgo por patitas, así decimos, salgo corriendo de la casa. Yo ya estaba muy asustada, dije, no, entre la gallina que estaba en mi baño y esta figura que estoy viendo aquí, recordemos que yo estaba alejada completamente del mundo espiritual, ¿no? Entonces para mí era así como que, y como sinaloenses somos medio atrevidos al hablar, ¿no? ¿Qué es esto? Que alguien me explique. Salgo corriendo con una amiga que estaba justamente en el programa, y que ella, pues, la que se encargaba de los oráculos y de todo ese asunto, y le digo lo que me pasó y me dice, a ver, mira, te voy a mostrar algo espectacular, algo que por primera vez lo voy a abrir contigo porque es lo que vamos a usar en el programa. Era un deck de cartas de ángeles. Y yo así, oh, qué bonitas y que no sé qué, ¿no? Y entonces, ok, le digo, pues ¿qué vamos a hacer con eso? Me dice, pues no sé, dice, vamos a preguntar, porque pues eran alas lo que viste y era un ave, dice, pues a lo mejor son ángeles, vamos a preguntar. Y en eso ya abre el deck, me dice, toma tu cartita, y en eso sí, efectivamente, el mensaje que decía es que ha llegado el momento. Y yo así, ok, ¿para qué?
Le dije: "Sí, ¿para qué?". No, bueno, mi pobre amiga la tenía. No sé, vuelve a preguntar: "Los ángeles llegan hacia ti". Y yo: "Okey, que a todo dar, pero ¿cómo? ¿Dónde están? ¿Quiénes son?". O sea, no. Me dice: "Pues, híjole, está bien difícil porque ni yo sé". Así como, okey. Bueno, le digo, ya me divertí, lo tomé totalmente a juego, ya me divertí, se me pasó, ya me voy a ir a dormir porque mañana me voy. Y así es como, fue el preámbulo de toda esta historia. Cuando me voy, elijo llevarme mi carro y lo tenía que cruzar de un puerto de Topolobampo, en México, hacia, cruzar este, hacia cruzar el mar hacia La Paz, que era el puerto más cercano, y ahí es una cosita que era un cuartito chiquititito, no tenía ni aires ni ventanas incluso, y estaba ahí la estación donde la persona vendía sus boletos y todo eso, y estaba el puerto donde estaban esos barcos gigantes. Como llevaba mi carro, entonces tenía que llevar tenía que ser un barco que no es turista, porque pues entonces económicamente me convenía. Y ahí estoy. En eso estoy sentada esperando, pues, salía a las 6 de la tarde, estoy sentada ahí, viendo del Giovanna, televisor. discúlpame, porque tú estudiaste periodismo, ¿verdad? Sí, sí. Y en ese momento ibas a hacer ¿ibas de paseo o ibas a hacer algún No, trabajo? ya estaba de rebelde en la vida. Renuncié al periódico donde era editor, Oh, renuncié, al programa. No, si es que a mí me llega la canalización y no, es así como que voy derecho y no me quito, me entran cosas así bien. Por eso te digo que es así medio bizarro. Sí, yo ya como periodista, lo ejercí todo el tiempo en Sinaloa, logré grandes éxitos, tuve el programa de radio, pero había algo que todavía no me quedaba claro, ¿no? Entonces, como que, además estaba a punto de casarme, también, corté con todo. Sí, fue algo como, oh, esta no wow. es tu vida, muévete, ¿no? Y así pues, ok, eso sí, y nunca supe por qué en ese momento siempre me he movido por las intuiciones que tengo, son como muy fuertes, porque como clarividente me veo. Entonces Ujú. me veo si lo hago y me veo si no lo hago. Así que imagínate, dije, ok, no hay problema, yo lo hago, ¿no? No, no, realmente no, no, es muy raro que yo ponga una resistencia a una evidencia mía, para mí, ¿no? Ya, vamos Entonces, a retomar ese viaje en el barco. exactamente, regresando a ese lugar, entonces se aparece un joven, sería como de unos, un joven como de unos 24 años, no, no más, moreno, de pelo chinito negro, ojos grandes y de estatura muy alta, no era gordo, pero sí se veía así fuerte, y venía vestido todo de negro, pero traía una gabardina negra. Y es así como, y luego unas flores blancas. Yo Mm, así, como, te es llamó la atención. a todo mundo. Es Ok. que en una playa, en verano, ¿no? ¿Qué quieres? Temperaturas de 50 grados centígrados, llegas con una gabardina negra, así como que dices, algo le falta a esta persona, ¿no? O le sobra. Ajá, Sí, porque además acuérdate que yo era rebelde sin causa en ese momento y no tenía filtro. ajá. Entonces yo Sí. Lo inusual te paraba las antenas. sí, en ese momento estaba cumpliendo que 20, estaba en mis 20, ¿no? Entonces no tenía freno. Así que lo veo y yo dije, órale, así no, por no decir más. Ajá. Entonces, ya, pues quién sabe. Se sienta a un lado mío y yo, así como que, me saluda, lo saludo y yo dije, ok, ¿no? Qué curioso. Y entonces, me empieza a platicar y me dice, ah, me saluda y me dice, tú no te vas a ir en ese barco. Y yo, no me voy a ir en ese barco. ¿Y tú cómo sabes que no me voy a ir en ese barco? Me dice, no, no te vas a ir en ese barco. Y yo así, ok.
Entonces yo me quedo así como que con la dudita, ¿no? De ¿sí? ¿Y cómo sabe? A lo mejor se va a ir en el mismo barco, ya sabes, ¿no? Voy, pregunto, absolutamente nada. No, no, que se había descompuesto el barco que me tenían asignado, que donde me iba a ir, y efectivamente no me iba a ir en ese barco, o al menos de que lo arreglaran, no se sabía. Y me comenta algunas otras cosas que sinceramente no las recuerdo, para que no vamos a especular en eso, pero lo que sí es que me dice, ¿sabes qué? Yo soy capitán. Y yo así, ok, mucho gusto. Soy capitán y pues me parece muy bien, ¿no? Y me dice, y yo te digo que no te vas a ir ahí, que entonces tu vida empieza en otro lugar. Pero muy como muy profético, ¿no? El asunto. Y yo, Ajá. ok, ok, está bien. Y en eso me dice, te vas a ir hasta mañana. Entonces voy otra vez y pregunto ahí a la casetita y me dicen, sí, parece ser que no tenemos, esperemos que mañana arreglen el barco y te vayas a ir. Y me dice, no, es que ni siquiera te vas a ir en ese barco. Y yo, ay, ya es demasiado, Ya, ¿no? sí. Oye, ¿qué te pasa? ¿De dónde saliste? Y la otra parte que tampoco entiendo, ese atrevimiento mío, es que me dice, oye, tengo que ir a la iglesia, ¿me acompañas? Y yo le ¿Le dije, dices tú a él o él te dice a ti? él me dice a mí, tengo que ir a una iglesia, ¿me acompañas? Y yo le dije, pues si no me voy a ir, pues vamos. A un desconocido. Así, así como te digo, que también yo me digo, oh my God, si me dice mi hija eso, o sea, yo me desmayo ahí mismo. Entonces lo acompaño, vamos a una iglesia muy pequeñita, ahí en Topolobampo, que todavía existe, y estaba la iglesia cerrada, claro, en la tarde, y creo que había alguna celebración, la gente estaba afuera, y entonces le dije, ya ves, la iglesia está cerrada. Y me dice, no, dice, para Dios las puertas siempre están abiertas. Y yo, oh, pues qué bueno. Y entonces ya yo me quedo viendo ahí la gente que estaba en la calle, había como una procesión, no, realmente no ubico qué era. Entonces él me dice, mira, ven, vamos a entrar por acá. Y abre la puerta y al entrar estaban dos ángeles, así esos de cerámica, de las iglesias, así grandísimos, como tamaño humano. Y yo me quedo, wow, qué padres están estas estatuas. Y me dice, son ángeles. Y yo, qué padres están estos ángeles. Y yo digo, ¿qué es eso? ¿No? No estabas entendiendo. Exactamente, o sea, claro, entendía, pues iba a la iglesia católica que pues nos cuidaba, ¿no? Ángel de mi guarda, era Ajá. lo que entendía, pero realmente el concepto como tal no. El caso es de que me dijo, son guardianes. Y yo, ok. Me dice, pero lo más importante aquí es que siempre tienes que poner luz, siempre tienes que poner luz, no puedes olvidar poner luz para todo en tu vida. Y entonces de su gabardina saca unas velitas y las pone en lo que sería el Santísimo, ¿no? Ahí las pone sus velitas, esas blancas así chiquitas, las enciende y se hace, que es la segunda vez que yo veo en un ángel, que dobla un pie como los caballeros cuando les van a dar se dobla así, hace como esa reverencia. Reverencia. Ajá. Exactamente, y me dice, vámonos. Y ya nos regresamos, y estaba muy cerca además. Nos regresamos y le dije, me dice, ¿quieres subirte a uno de los barcos? Y le dije, ay, sí, ya mero, pues no, le dije, yo aquí me quedo en mi carro hasta mañana que me digan qué va a pasar. Y en eso me dice, como tú quieras. Y entonces me meto al carro y me duermo ahí. Cuando en la mañana abro los ojos, estaba parado así, con los brazos cruzados, así, viendo. Y entonces yo bajo el cristal, me le quedo viendo y le digo, ¿y tú qué haces aquí? Te dije que te iba a cuidar. Y le dije, ok. En ese momento ya no traía las flores, ya no traía sus flores.
Y le dije: "Ah, pues qué detalle", ¿no? Yo digo: "Ah, pues ha de haber sincronizado". Yo todo lo justificaba, todo le daba una lógica. Ujú. Entonces, bueno, pues ya me dijo, salte y ven que te quiero mostrar unas cosas y me mostró una parte de los barcos y lo que él se refería era hacia el mar, siempre me señalaba hacia el mar y ve la belleza y que no sé qué tanto. Yo, como periodista, siempre como Mafafa Mosquito, siempre traía una cámara. Entonces le dije, pues vamos a tomarnos cámaras. No había selfies, son cámaras. Imagínate una minolta, pesaban un montón. Entonces, solamente dos veces le pedí a una persona que nos tomara una fotografía y es así como, hey, ¿qué onda? ¿No? Y ya lo demás, yo le tomé fotos a los barcos, a todo, y ya pues y entonces en eso me dice, ya es momento de que te vayas. Y yo, ok, muy bien. Y yo le digo, pero ya arreglaron el barco, no han avisado ni nada. Me dijo, no, es que no te vas a ir en ese, te vas a ir en un gran turista. Y yo, ¡ja! Le digo, fue en un gran turista, pero ¿qué te pasa? Esos están en Mazatlán y yo estoy muy al norte. Además, le digo, mi boleto no alcanza para un turista. Y me dijo, así va a ser. Y yo, ok, pues gracias por participar. Lo dejo de ver un rato, me voy otra vez a la caseta y les digo, oigan, le muestro mi boleto y todo. Me dijo, ¿sabes qué? Hubo mal tiempo y el gran turismo de Mazatlán está Wow. zigzagueando y llega en una hora y en ese te vas a ir. Y tú no te preocupes por el carro, ya hicimos los arreglos. Y pues efectivamente me fui en el crucero del amor. Wow. Decía el capitán, el verdadero nivel de carne y hueso. El, Cuando llega el barco, ahí está el choque en mí. Eh, entonces, estaba el muelle, él se puso de lado hacia el mar y entonces había una escalerita que pues tenías que subirte para llegar al barco. Y entonces yo me columpio de la escalerita, él quedó dándole la espalda al mar y entonces le digo, bueno, pues aquí nos despedimos y que no sé qué tanto. Y el barco mis cosas estaban en el barco, ya todo. Y entonces de repente le dije, nunca te pregunté cómo te llamas. Y entonces así como que, a ver, él me dijo cómo me daba mi nombre y yo nunca le dije, este es su nombre. Y le digo, discúlpame, pero nunca supe cómo te llamas o no me das tus datos y nos comunicamos o algo. Y entonces me dijo, siempre me vas a encontrar aquí en el puerto, no me dijo aquí en el mar. Y yo, ok, pues dije, de trabajar, pues claro, si trabaja en barcos, pues está en el mar, ¿no? Dije, no me quiere dar su teléfono, pues últimamente, ¿no? Así lo tomé realmente. Y en eso, que le digo, bueno, pero ¿cómo te llamas? Y entonces me dijo, no lo vas a creer. Y le dije, pues, ¿cómo te llamarás? Y me dijo, yo soy el ángel. Le digo, te llamas Ángel. Y me dijo, yo soy el ángel. Y entonces, ¿el ángel? Y me dijo, Gabriel. Y yo así. Entonces, así, mi cara de, ¿what? O sea, y entonces me volteo hacia la escalerita, porque bueno, estaba como changuito así viendo, me regreso a la escalerita, bajo la cabeza y digo, Ángel Gabriel, ¿un ángel? Y entonces lo volteo a ver para decirle, explícame eso, y ya no estaba. Oh, wow. Me bajo y me asomo, no creas que me quedé ahí. Me bajo, me asomo, volteo, dije, ¿dónde está? No, desapareció. Pero en ese momento empiezo a llorar y a llorar y a llorar y es como me da ese sentimiento, no me acuerdo esa energía. Es un estado de gracia que entra el cuerpo cuando tienes en contacto eh, con un ser tan sagrado, pues es, al Ujú. final de cuentas, una pulsación de Dios. Y yo decía, pero no lo merezco. Wow. O sea, no puede ser un ángel porque pues yo soy impura, pues soy muy relajienta. Me subo y me voy en la proa, ahí me estuve hasta que anocheció
y los delfines nada más veía que iban a la par del barco y yo, ¿delfines? Y así era como tan bizarro todo que estaba yo abrumada, entre llorando, entre veía los delfines, como si los delfines me quisieran decir algo y el sonido del mar era realmente algo que me abrumaba demasiado y que yo recuerdo que volteé al cielo y dije, no sé qué hacer con esto. Y con eso me quedé. Cuando llego al puerto, inmediatamente fuimos me llevaron a comer y en cuanto entro al restaurante había un mural de cuerpo presente del arcángel Gabriel con sus flores y su gabardina. Y ese sí tengo la fotografía, y ahorita te explico por qué lo demás no lo tengo. Y en eso, lo veo y le digo: "Es el arcángel Gabriel". "¿Y tú qué sabes de ángeles, muchacha? Que no sé qué". Mis amigos: "Estás loca, tú que no sé qué". El caso es de que le digo: "Llama al dueño de ese", porque yo estaba muy perturbada, y dile quién es ese ángel". Y ya llega el mesero y dice: "Sí, es el arcángel Gabriel, es el que cuida aquí el asunto y todo". Entonces me acordé de las fotografías, me voy corriendo, voy y las revelo. Recuerda, soy certificada de Kodak en aquel tiempo, fotógrafo profesional. Y cuando revelan las fotografías, el hombre ve y me dice: "¿Qué crees? Yo creo que la cortina de tu cámara se descompuso, pero esas fotografías sí salen". Me dijo: "No te las imprimí porque están veladas". Digo: "¿Qué quiere decir velada?". "A ver, préstamela", le digo, "préstame tu caja de luz". Y las empiezo a ver y, y yo, en donde estoy abrazando el ángel, nada más salió un rayo de luz. Y en las dos fotografías que tenía de él, y las demás estaban así, todo blanco y salía medio barco. Y todo blanco donde salía él, no, no hubo fotografías. Yo ahí en verdad dije, Porque eso era tu momento, era para ti. exactamente, no, no se les puede fotografiar, son protones, neutrones y electrones, no hay manera por eso siempre cuando se habla de un ángel se sacan luces, no, no sacas una figura, se puede hacer el contorno, pero no, no porque les pregunté, después lo volví a ver allá trepado en un edificio y le dije, vas a ver, que voy Giovanna, yo quiero hacer un paréntesis. sí, Ah, hablando sobre cómo tomar las fotos, me emociona mucho porque el logo que tenemos aquí en el programa ajá, fue una proyección que yo vi en una pared y mi esposo pudo fotografiarla. ujú, ujú, Impresionante. Ya luego te la voy a enviar por privado para que la puedas ver con más detalle. sí. Y, es algo increíble. Pero Sí, continúa. son esas pulsaciones de energía que yo estoy segura, y se lo he preguntado a mi padre una y otra vez, todos tenemos la capacidad, pero nuestro cerebro no está abierto a entenderlo o a comprenderlo. Hay muchos tabús al respecto del mundo no visible. Ujú. Entonces, de seguro lo vemos, pero no concretizamos esa parte en nuestras creencias. Y así es que te digo, lo veo días después y le hice la misma pregunta, ¿y qué hago yo con esto? Y me dijo, tú no te preocupes, se llegó el momento, empieza a llamarnos, empieza a llamarme, empieza a platicar y pide para que sientas quiénes somos. Y yo, ok, y luego en su momento lo sabrás. Y su momento, pues imagínate, ¿no? O sea, iba a cumplir 20 años, o estaba en los 20. Estoy hablando de que ahorita tengo 55 y tengo 10 años trabajando de lleno con este proceso, porque a los 41 me dio cáncer. Y en eso, iba un día aquí en Barcelona Noble, ay, hice gol, en una librería y me cae un deck de cartas, me cae un libro así, pácatelas, y eran cartas de ángeles y en la carta que se destapó fue el arcángel Gabriel. Y Oh, entonces wow.
yo lo veo y digo, ¿y qué andas con esto? Claro, en todo ese tiempo sí que empecé a estudiar angelología, empecé a estudiar energías, porque recordaba lo que me había dicho el monje, de que tenía que encontrar todas mis respuestas en los libros. Entonces, si yo vivía un fenómeno, entonces iba y lo buscaba y así es como me he podido dar respuestas porque en su momento pues sí me diagnosticaron esquizofrenia. Oh, Entonces me dieron, wow. y me dieron mucho, no mucho tiempo, pero sí algunos meses, ansiolíticos para poder, que era un asunto de mis nervios. Y entonces el asunto es que tomaba eso, pero yo seguía viendo las entidades. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Así que elegí por mi cuenta, que eso no era el camino y que absolutamente no tenía eso, sino que simplemente empiezo a estudiar y a darme cuenta, ¿no? Y en eso, cuando regreso a la librería y me caen las cartas, pues me enojé más. O sea, que porque todavía no había sanado todo ese relajo que traía, ¿no? Y me enojo porque le digo, ahora que me voy a morir, vienes y te apareces, qué bonita onda, ¿no? No, ¿sabes qué? Yo así no juego. Y entonces me acuerdo que dije, bueno, pero me voy a llevar el librito y las cartas porque ya se desparpagaron. Pero duré eso y en eso sí no se me presentó de cuerpo presente, pero sí tuve una revelación que me dice, no, ha empezado el camino, ha empezado el servicio. Y ahí fue cuando todo se me desincronizó, que trabajaba en esta cadena de noticias y entonces no me despiden, pero me ponen en stand-by y ninguna producción por cosa de no sé qué, contrataban más gente y yo que ya estaba ahí contratada, no me daba cabida. En eso, entonces es que empieza que una persona que conozco en una cafetería y su ángel, quién sabe qué tanto le quería decir, y yo se lo dije pues, porque se lo dije, y ella me dijo, no, esto lo tiene que saber el mundo, y entonces tienes que dar tú la terapia, dice, eso es lo que me están diciendo, y ahí empieza todo este camino. Giovanna, pero ¿qué pasa en ese trayecto luego de esa experiencia que tú tienes con el arcángel Gabriel hasta los 45 años? Ujú. Hasta los 45. Entonces, en ese tiempo, efectivamente, empiezo, mi suerte cambió, como luego dicen, ¿no? Empecé a darme cuenta que mi palabra era. Entonces, lo que pedía era, se sincronizaba. Llegué inmediatamente que llego ahí, al segundo día, conozco a un viejito, porque estaba viejito, en un café, yo pensando qué voy a hacer, a qué vine aquí, todo ese asunto, y entonces platicando con él, ¿cómo está? Y me dice, ¿usted qué hace aquí? No, pues yo aquí ando, ¿cómo la ve? Pues buscando qué hacer, y tú qué haces, no, pues periodismo, un poco de administración y que no sé qué. Y me dijo, pues mañana ven a esa oficina y ahí vas a encontrar tu respuesta. Y yo, qué lindo, que no sé qué le digo, pero, y le digo que yo nomás llego y me paro así. No, dice, dile que vienes de parte de don Joaquín Redo. Y yo, ok, gracias, y que no sé qué. Y entonces luego me paro y le digo, ¿ustedes? Porque él era el dueño de media ciudad y el dueño de las cervecerías y una persona bastante conocida, ¿no? Yo como periodista y en el editor de sociales, pues me las sabía todas y cuando lo veo no lo reconocí, pero cuando me dice el nombre y entonces dije, pero ni me conoce el señor y me está, pues, gerente general de todo el centro comercial y condominios. Ese fue el puesto que me dio. Y yo, Wow. así, así, sin nada más, me vio y Sin conocerte. como si él se hubiera sentado ahí a esperarme. Ese tipo de sincronicidades empezaron a pasar. Recuerdo porque cuando tú estás en compañía de los ángeles y tienes ya esa verdad y entonces yo siento que todo eso me lo pusieron como pruebas. Un día estaba por tener una reunión con los directivos
y pierdo una de las facturas que era de muchos miles de dólares y no encontraba esa factura y sin esa factura no podía hacer un reclamo y sí que me iban a poner a mí como enfrente del negocio, ¿no? Me iban a despedir. Entonces, hasta que me paro y les digo, a ver, miren, angelitos, ya basta, yo no estoy jugando. O me ayudan a encontrar esa factura o otra vez les voy a poner veto. Y en eso, pero yo ahorita me río, ¿no? Pero en ese momento estaba muy asustada. Pues hace de cuenta que, y les digo, todavía yo soy muy exagerada y les digo, y voy a ir al baño, y ahorita que regrese quiero la solución. Pues efectivamente, la vi o no la vi, la factura estaba ahí en mi papeleta. Wow, wow. Entonces yo de ahí dije, de aquí soy. Y empiezo a pedir y empiezo a manifestar y empiezo a manifestar hasta que entonces tengo una revelación y dice, todo lo que pides te será cobrado. Y yo, ay, no, espérame. Entonces me pusieron freno. Todo lo que pides será cobrado. El universo no acepta vacíos. Y siempre digo yo esa frase porque así me la hicieron entender. Te doy, me das, te doy, todo en perfecto orden y equilibrio. Entonces dije, no, yo ya estaba jugando. Entonces ya entendía que sí, en el camino con ellos suceden esos milagros que uno evidentemente hace la emanación, pero lo más importante y lo que les quiero dejar en esto, no se necesita ser clarividente, no se necesita realmente una vida de sacrificios y es muy respetable la creencia, la religión o la espiritualidad en la que te muevas, pero lo cierto es que hay una energía creadora y esa energía tiene como si fuera un embudo. Ajá. Entonces, tiene la parte más alta donde está la supraconciencia, porque yo en lo que he entendido es que Dios es igual energía y energía igual inteligencia. Entonces, ese espíritu de luz baja en lo que son los serafines. Los serafines son fuego, son fuego. Estos por eso no tienen una forma como tal y tienen los querubines que son como esos niñitos, pero lo que evoca es la inocencia. Pero al final es ese fuego que emana de la fuente principal y va bajando para que ahí se genere lo que es el deseo de lo que nosotros queremos vivir o manifestar. Si tu deseo no viene desde ese lugar, desde esta fuerza, como si fuera un fuego que te quemara porque no puedes vivir ya sin él, entonces no viene de Dios, entonces va a ser muy difícil manifestarlo. Pero cuando tienes ya ese deseo de soy esto, hago lo otro y demás, entonces bajan la energía, el serafín, y el querubín te la baja al siguiente cielo, a la siguiente, vamos así, en bajada de frecuencia y vibración, entonces entran lo que son los Elohim, y los Elohim son los dioses porque son los que le dan movimiento a ese deseo. Y después de ese deseo está ese movimiento de entonces, qué es en lo que te quieres manifestar, cuál es tu deseo de experimentarte en eso. Entonces de ahí ellos hacen la sincronicidad, por eso en la cábala le dicen que esos son los dioses. De ahí entonces entran los arcángeles y los ángeles y ellos te definen la misión de vida, te dan específicamente el cómo lo vas a hacer y de ahí entonces baja hasta nosotros como seres humanos, que nuestra tarea es experimentarnos en lo que estamos deseando hacer. Esa es nuestra labor, experimentarnos qué se siente, porque somos la parte físico tangible, la parte densa de esa luz. Entonces, imaginemos, venimos de toda esa fractalidad, de todas esas subdivisiones y cómo entonces es que nosotros podemos saber cuándo estamos en compañía de un ángel, porque son presencias. Yo siempre les he dicho, sí, yo he visto ángeles, pero no cuando yo quiero. Las orbes todo el tiempo.
pero los que se manifiestan así en forma humana, o Metatron que se me manifestó en la geometría, es cuando ellos tienen un mensaje para que yo haga algo para los demás. Yo Ujú. siempre al principio me enojaba, mi ego no lo controlaba y decía, y para mí no hay nada. Giovanna, luego de todo eso, tú vienes aquí a Estados Unidos, ¿verdad? Y porque ya a los 41, cuando comienza tu proceso de cáncer, Ujú. estabas en Estados Unidos ya. Sí, Ahí ya. comienza todo. Es- Háblanos un poquito antes de finalizar. Este no será el primer encuentro, porque sé que hay muchas historias todavía que no hemos sí, escuchado. en ese camino, entonces yo siento que a mí me da mi propósito de vida y mi camino, porque entonces tuve que aprender numerología evolutiva, empezar las canalizaciones a darles forma. Entonces de ahí fue que empiezo cuando me da este síntoma del cáncer, entonces me veo obligada a ver que hay más de la sanación fuera de lo alópata, entonces decía yo en mi interior, debe de haber alguna parte en mi cerebro, en mis células, que son energía y que ayudan a esa sanación. Entonces empiezo a tomar yo primero las terapias de biodecodificación, ¿sí? Biológica, después constelaciones, las estudié hace muchos años, hoy las retomé porque han cambiado. La programación neurolingüística, empiezo a trabajar la musicoterapia, todo en mí, yo todas esas alternativas las empecé a estudiar y a integrar y a tomarlas porque estaba en ese proceso. Sí es verdad que Un cuando proceso de sanación, ¿verdad? exactamente, porque yo para mí dije igual mañana me voy, pero no me voy sin averiguarlo. Entonces, no me daba miedo el irme. Realmente estoy clara, pues al ver a mi padre dije lo único que pasa es que cambia de esencia. Y al ver a las demás personas dije, pues realmente no nos extinguimos, cambiamos de cuerpo, sí. Tenemos la añoranza de los 5 sentidos que nos hacen humanos, sí, pero ya no desde ese miedo, porque pues al final sé que vamos a volver y con el mismo grupo álmico además. Entonces, esa es la parte que empiezo, te digo, es como si hubiera sido una escuela, ¿no? La primera vez, entonces, cuando Gabriel me avisa que mi camino iba a empezar con Los Ángeles, no me dijo cómo, pero yo empiezo a investigar, ¿no? Es cuando empiezo a leer, a buscar, soy adicta a los libros, oh my God, esa es una cosa que ya no lo puedo evitar. Y después de que paso por eso, entonces se da la oportunidad de venir a América, vivía con mi familia en Ciudad de México. Entonces aquí empiezan a pasar muchísimas sincronicidades y muchísimas contactos angélicos, pero pues nos estaríamos toda la tarde. En otra entrevista vamos a hablar sobre todo eso. Empecé a tener más apariciones de los arcángeles y me faltaba uno. Eso es lo que te digo, en el propósito de vida, el arcángel que no logras sincronizar, ese es porque ya tienes integrado y en mi caso, al que nunca he visto fuera, es al arcángel Rafael. Me imaginé. Entonces, esa es la parte, ¿no? De que algo en tu interior, como te digo, te entregas al proceso, confías y en eso es como si tuvieras esa brújula interna que te digo que es tu segundo chakra, que se conecta con esos serafines, con ese deseo y entonces vas caminando y se van abriendo los caminos. Cuando te digo que mi amiga me dijo, yo regresé a que diera terapia, yo regreso a casa y entonces le dije, a ver, Gabriel, tú y yo vamos a platicar, porque yo no sé de dónde voy a sacar gente, no voy a hacer mercadotecnia, no, nada, no sé de dónde van a salir y hasta la fecha no me anuncio y siempre tengo un montón de gente empiezo a abrir porque es todo de que me van diciendo, ese fue el trato, tú me dices por dónde y yo lo hago. Y entonces un día abro el YouTube, que en aquel momento, imagínate, hace más de 11 años,
se podía abrir un vivo sin tantos follows y Ujú, todo ese asunto. ujú. Yo empiezo a hablar del tema que me decía que hablara, y en menos de una semana, una radiodifusora muy importante en California me pide que le hable de ángeles. Y yo así, o sea, Guau. ¿cómo? O sea, que alguien vino de, ¿cómo me encontraste? No sé. Y así fue, ¿no? Entonces, como empieza, y así fue como me encontró también la compañía con la que ahorita le hago el podcast, el periódico al que le escribo la columna. Es como si le digo a Gabriel, eres muy buen publicista, ¿eh? Giovanna, entonces, a partir de tu proceso que tú comienzas a autosanarte, viene también, se añaden, o no se añaden, vamos a decir, se despiertan otros dones que tú tenías, como por ejemplo, eh, hay una terapia que tú creaste. Ujú. Viene producto de eso. Háblanos un poquito brevemente sobre cómo la enfermedad, humanamente hablando, te Ajá. trajo bendiciones o te añadió más bendiciones a tu vida. Absolutamente, no hay error en el diseño del universo, absolutamente. Ese camino entonces me deja ver que la parte que tiene que ver científica, la razón, tenía ese hueco, ¿no? Del mundo no visible. Y entonces yo al integrarlo dije, bueno, todo va a depender del nivel de conciencia de cada persona. No todas las personas están listas para hablar de ángeles. Ujú, No todas las personas tienen el nivel de conciencia, es decir, no han bajado tantas reencarnaciones para tener en su interior la sabiduría de decir, la energía es lo que me va a ayudar. Una sanación a través energética es lo que me va a dar esa sanación. Hoy con Acuario se está abriendo más esa parte, pero ujú. entonces en mi labor, eso es lo que me pide Gabriel, tú creas, porque yo le decía, pero si yo no soy psicóloga, no soy absolutamente nada, y entonces, ¿qué hago? Porque necesitaba un permiso social. Y el permiso social, lo primero que canalicé fue hipnoterapeuta. Entonces me certifico como hipnoterapeuta porque era lo más similar a la energía. Y de ahí entonces se fueron abriendo como las constelaciones, que es también desde lo cuántico, la biodecodificación que trabaja las emociones, y todo eso al aplicarlo me di cuenta que se podía fusionar, y ahí es como nace el método Tesana, ¿no? Terapia Sanación con Ángeles, porque siempre ha sido, todo lo mío siempre es con la guía de ellos. Entonces, incluso si llegas a mi terapia, es que yo sé que ya un ángel te trajo. Así que esa parte la integro y la entrego. Y ahorita justamente estoy en esa parte porque no he terminado ese libro. Hice un libro donde están las experiencias desde la terapia, como un niño, para que no sea todos ellos puestos en medicamento y demás, sino revisar si ellos no son empáticos, si esos niños no tienen alguna situación que tenga que ver con un don y simplemente no está siendo comprendido por la ciencia. Entonces, esa es la parte que me toca a mí, y por eso es este método, y por eso es que sigo en este camino, aunque siempre digo, ya me voy a retirar, pero porque siento que tengo que escribir más y a veces las terapias, ya sabes, pero Sí. aquí estamos, ¿no? Aquí estamos, y siempre digo, pues esto lo va a escuchar quien lo tenga que escuchar. Yo hoy por hoy ya no me preocupo ni me ocupo tampoco de si hay alguna situación de que lo estás creyendo o no lo estás creyendo. Realmente esta parte, como dijiste tú, mi logotipo fue canalizado, es una energía que me da a mí una información y me hace sentir bien, entonces la utilizo. Y eso es, somos vibratorios, Y va a tomar la información aquel que la necesita en ese momento. absolutamente, absolutamente. Y yo te agradezco que estés en esta sintonía. Aquella vez, cuando te vi, dije, wow, ella tiene mucha sensibilidad
porque lo hiciste de manera muy respetuosa, la entrevista que me hiciste. Dije, ella tiene mucha sensibilidad para manejar estos temas y poder ponerles orden, ¿no? Como me preguntas. Y entonces, ¿cómo fue Y fue un poco atrevido porque fue en una cadena de televisión nacional aquí en Estados Unidos y aquí en el área de Atlanta, de donde vivo, este, quise hacer un programa, me permitieron hacer un programa en Facebook y hablábamos sobre los temas que pasan en el día a día. Sí. Y recuerdo que Gina, que era la productora de noticias, me habló de ti y como que yo dije, sí, la quiero, la quiero, la quiero. Y no, o sea, y rompí completamente con lo que era la dinámica del programa y me quedé enganchada. Para mí hacía tanto sentido tantas cosas que desde niña venía yo viviendo. Recuerdo que luego que terminó la entrevista te bombardeé de preguntas y luego te mandaba mensajes, pero la vida nos tenía algo preparado para volver a reunirnos porque yo quiero, Giovanna, yo sé que, como dije y he dicho en varias ocasiones, hay muchas cosas más que tú tienes para compartir con la comunidad. Hay muchas experiencias que yo sé que van a servir a tantas y tantas personas que están en busca de respuestas en Sí. estos momentos. Tú conversabas algo, hay personas, o sea, todos tenemos la capacidad de poder lograr esa conexión. Simplemente que quizás no es el momento, quizás no estamos preparados o también se puede dar el caso en que nos cerramos. No queremos creer aquello que no podemos palpar, Ujú. o sea, lo que nos resulta desconocido para nosotros queremos decir que no existe. Pero yo sé que hay muchas personas que están abiertas, Ujú. dispuestas y Sí. en busca de respuestas. Y Ujú. personas como tú, como todos los invitados que vamos a tener y que hemos tenido aquí en el programa, van a ayudar mucho en ese despertar que ha sido un despertar masivo que está ocurriendo. Tú mencionabas que al principio, en tu momento, pues no era tan fácil encontrar los recursos. Ahora los hay. Sí, así es. Y es que Acuario está pulsando muy fuerte, es el giro que tiene los planetas. Recordemos que los arcángeles son conciencias planetarias, ¿sí? Sí. Entonces, desde ese lugar ya se movieron a estar más pendiente, ¿no? Una energía que viene más directa hacia nosotros y muchas de las personas ya se han comunicado conmigo diciéndome, es que empecé a sentir, a ver, a soñar. Bueno, eso es, ¿no? Se está entrando el plasma y nos estamos recordando quiénes somos, que somos espíritus divinos, que tenemos esa gran luz y que siempre, siempre hay que llamarla. Entonces, no importa el nombre que le queramos poner al creador, a él realmente es tan neutro que no le interesa esa parte donde nuestra mente se acomode para conocerlos. Y De hecho dicen que muchas de esos seres de luz se van a, si se, a las personas que se le presentan, lo hacen de una forma que ellos puedan identificarlos, pero ah, una forma específica o una imagen específica no tienen, sino, ¿verdad? Lo hacen como el camino más fácil para que sean sí, identificados. absolutamente, y nos podemos ver en la historia, los egipcios tenían una percepción de lo que eran los ángeles, ahí está Isis Ujú. Alada, ¿no? Y todas las culturas y creencias espirituales los tienen los hindúes tienen un ángel, todos tienen, Ujú. porque al final de cuentas es un mensajero, es Exacto. energía que viene y te da un mensaje que entra por tu corazón, sube a tu cerebro y te muestra, ¿no? Esa solución. Y Giovanna, yo quiero, antes de, discúlpame que te interrumpa, porque no quiero eh, perder la oportunidad para invitar a las personas, porque yo sé que muchas personas van a estar preguntando cómo pueden contactarte. Yo puse ahí las redes sociales de Giovanna, bien fácil, Giovanna Ispuro Angels. Y me gustaría también que compartieras, tienes tu página de tu página web, tu podcast nuevamente, y también escribiste un libro. así es. Compártelo antes de que finalicemos la entrevista por este momento. Claro, el libro, aquí lo, lo tengo a la mano, el libro se llama ¿De dónde vienen esas voces? Defiende tu verdad en el mundo paranormal, porque son
para esas niñas, para esos niños que tienen ese despertar, que ya vienen como conciencias a mostrarnos un mundo diferente y que como son las primeras generaciones, las estamos rechazando y las estamos poniendo a dormir a través de muchas situaciones. Entonces, cuando me llegan esos niños, me han conmovido tanto porque este libro, especialmente un niño en Colombia que me escribió una gratitud, me dijo, esto me hace reconocer que Wow. estoy vivo, que sí soy normal y que no pasa absolutamente nada en mí. Y ese es el propósito de este libro. Tiene ejercicios, tiene las explicaciones de las anécdotas más spookies, más paranormales que me pasaron. No habla tanto de ángeles porque primero hay que conocer la energía para después entrar a eso. Sí. El podcast es Ángeles en tu Mundo, sale cada domingo en todas las plataformas, hasta en Amazon lo encuentras. Y pues Instagram, todas esas redes es Giovanna Ispuro Ángel, nada más le pones .com a la página. .com. ¿Y Sí, no, dónde pueden las personas adquirir el libro? ¿Y está disponible? en En Amazon, Amazon. en Amazon. Bueno, Sí. Giovanna, un compromiso de que vas a volver, porque yo quiero desmenuzar todas esas, o la mayoría, lo más que se pueda, de esas experiencias que ha tenido, como aparte de que nos hablaste de una experiencia hermosísima del Arcángel Gabriel, cómo se dan también esas otras comunicaciones. Y lo quiero hablar a detalle porque quizás muchas personas están recibiendo mensajes y Sí. no saben que lo están recibiendo. Y yo creo que a través de tu experiencia vas a poder ayudar a responder todas esas respuestas. Uh-huh. Muchísimas gracias. Gracias. Un mensaje antes de Los Ángeles para ustedes. Si deseas una comunicación desde tu corazón, perdona y mantente positivo o positiva. Amén, así sea. Bueno, muchísimas gracias, Giovanna. A ustedes también muchas gracias. Recuerden darle like a este video, compartirlo con otras personas que quizás estén necesitando escuchar este mensaje. Con su like y compartiendo, nos están apoyando a que este espacio siga creciendo y que se sepa mucho más acerca de todas las maravillas que nos ofrecen el mundo espiritual. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta entrega.